Muy buenos días, una vez más. Qué gusto verle. Vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra, así que le voy a pedir que me acompañe. Estamos, como usted sabe muy bien, estudiando lo que es el libro de Mateo. Llevamos todo el año prácticamente estudiando Mateo. Y estamos en el capítulo 6, en la sección intermedia de lo que es el Sermón del Monte. Jesús en el famoso Sermón del Monte dio una enseñanza impresionante acerca de cómo es que debemos nosotros, sus hijos, comportarnos. Y a través del Sermón del Monte hemos aprendido tantas cosas de lo que dice Dios, de lo que dice nuestro Señor, de cómo debemos ser, comportarnos, actuar, reaccionar a aquellos que queremos seguirle y servirle. Estamos en el capítulo 6, exactamente en medio, porque el Sermón del Monte es el capítulo 5, 6 y 7 de lo que es Mateo, y nos hemos concentrado en las últimas semanas en estudiar lo que es la oración modelo, que es mejor conocida como el Padre Nuestro, y hemos aprendido casi frase por frase de lo que es el Padre Nuestro, lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta oración. Hoy vamos a cerrar la oración modelo, es decir, hoy vamos a terminar lo que el Señor enseñó acerca de ella, y como la frase que sigue es "no nos metas en tentación", es el título de la conferencia de esta mañana. Vamos a ir a Mateo 6, el versículo es el 9, es a donde nuestro Señor Jesús está enseñando la oración, y nos vamos a detener y a concentrar en el versículo 13. Si me permite, voy a leer desde el 9 hasta el 13. Dice así en palabras de nuestro Señor Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego el versículo 13, que es el que vamos a leer el día y nos vamos a concentrar el día de hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos venido estudiando durante algunas semanas ya, nos enseña que la oración modelo la dio con la finalidad de hacer una distinción entre lo que estaba pasando con los religiosos de ese momento, que eran personas que decían seguir y servir a Dios y oraban de cierta forma, y Él en ese punto de la Escritura se levanta y empieza a enseñarle a los discípulos, a la gente que lo escucha, cómo es que debemos orar. Y hemos aprendido muchas cosas, pero lo más importante importante resaltar, creo yo, que podemos nosotros recordar de esa enseñanza, es que nuestra oración no debe y no puede ser hipócritamente. No podemos orar a Dios con hipocresía. No podemos acercarnos a Dios en oración de una manera mecánica. Nunca podríamos decir que la oración es un pretexto solamente. Más bien debemos orar con nuestro corazón sincero y entendiendo lo que oramos. Porque si usted recuerda, hemos hablado que esta oración modelo se ha tomado a través de los años y aún de los siglos como una oración repetitiva, una oración que mecánicamente se ha hecho, porque si usted es muy sincero, tal vez algunos de ustedes la llegó a hacer en algún momento de su vida sin entenderla, sin comprenderla, hacerla de manera mecánica, repetitiva y, ¿por qué no? Y me atrevo hasta a decirlo por mí, hasta hipócritamente. Y Jesús está enseñando que esta oración es una oración modelo y que de ninguna manera debe hacerse así, y mucho menos también para hacer un alarde de lo que pudiera suponerse ser como nuestra espiritualidad. Así que nunca debe ser un ritual, una rutina, y sin embargo esta oración debe ser una oración que nos guíe a tomar en cuenta lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta oración. La verdadera oración está en la humildad que se expresa en la dependencia absoluta de Dios. Una oración que tiene como meta la gloria de Dios. Cuando nosotros entendemos que la oración no es y no se trata de nosotros, sino de Él, como lo hemos aprendido en las últimas semanas, porque la realidad básica de esta oración es que es acerca de Él, se trata de Él. Podemos estar enseñados a orar teniendo una visión equivocada de Dios, una teología inadecuada cuando oramos.
¿Y a qué me refiero con esto? Que muchos de nosotros tenemos la idea equivocada que la oración es para que algo suceda en nosotros, cuando la oración es para glorificar y exaltar al Padre, y a través de eso es que Él nos da como consecuencia a nosotros, porque Él es bueno y Él es justo. Así que cuando nosotros oramos, debemos apuntalar, si me permite esa expresión, sostener nuestras oraciones con el concepto verdadero de quién es Dios. Eso es tan importante, conocerlo a Él a través de sus atributos, a través de quién es y cómo es que Él actúa, si me permite, a través de su carácter. Así que para orar correctamente debemos ir a las Escrituras y ver qué es lo que dice las Escrituras de ese Dios a quien oramos. Y hemos aprendido mucho a través de las Escrituras de lo que el Señor enseña con referencia al Padre Nuestro. Si me permite, solamente como resumen, cuando leemos el Padre Nuestro, que es la oración modelo y que así comienza, hablamos acerca de la paternidad de Dios y aprendimos que no estamos solos, que pertenecemos a una familia, que si le decimos Padre, también le decimos nuestro, porque es el Padre de todos nosotros. Y que entendimos que cuando nos acercamos a Él y le podemos decir Padre, es que entendemos que hay una relación Padre-Hijo y que Él no es como nosotros los padres terrenales que en algunas ocasiones abandonamos a nuestros hijos, que Él nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Aprendimos que la paternidad de Dios está aquí identificada y que podemos nosotros entender que pertenecemos a una familia cuando le decimos nuestro. Pero también aprendimos que el santificado sea tu nombre tiene que ver con que no debemos olvidar nunca que si bien es cierto que es nuestro Padre, también debemos darle su lugar, honrarle, exaltarle, porque esa es la prioridad de Dios. Que en todo lo que tú hagas, dice la Biblia, ya sea que vivas o mueras, Dios sea exaltado. Ya sea que comas o bebas, dice otra parte en la Biblia, Dios sea exaltado y reciba la gloria. Así que el saber que Dios es nuestro Padre debe llevarnos a amarlo, a respetarlo, a reconocerlo. Venga tu reino es el propósito de Dios. Él quiere establecer su reino en nuestras vidas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El propósito de Dios. Danos nuestro pan de cada día, la provisión de Dios. Vimos que Él provee para nuestras vidas. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es el perdón de Dios. Y esta mañana, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la protección de Dios. Y entonces la oración modelo termina con la doxología, cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder, y eso no es otra cosa más que darle gloria y honra a nuestro Señor. Vimos los tres últimos conceptos de la oración del Padre Nuestro relacionados con el hombre y su necesidad. Y así, cuando llegamos a este punto, entendemos que este punto del versículo 13, si me permite, todavía lo tienes ahí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Se trata de la protección de Dios. Y vemos cubiertas las tres necesidades básicas del hombre, porque la oración modelo, que es el Padre Nuestro, consta de 6 partes. ¿De cuántas partes? 6. Las primeras 3 tienen que ver con Él. Padre Nuestro, santificado sea. Las otras 3 tienen que ver con nosotros. Y vimos la primera de las 3 partes que cubren las necesidades del hombre son: danos el pan nuestro de cada día. Eso cubre la necesidad física. La segunda, perdónanos nuestras ofensas. Es la petición a la necesidad espiritual que todos y cada uno de nosotros tenemos, porque tenemos necesidad de perdón. Porque aprendimos que no podemos ir por la vida sintiéndonos con ese sentir que uno tiene cuando uno no perdona o cuando no se siente perdonado. Y el día de hoy, no nos metas en tentación, es la petición de la necesidad moral o espiritual, si usted quiere también, porque no solamente es necesidad física, sino también necesidad espiritual. Dios cuida de nuestro pan, nos da el sustento físico. Dios cuida de nuestras vidas a través del perdón y se encarga de la norma moral de nuestras vidas al guiarnos lejos del pecado. Y así entramos al tema de esta mañana, que es: no nos metas en tentación. Cuando leemos en el versículo 12, usted tiene ahí su Biblia, y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. E inmediatamente después dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el poder, el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, vemos que el versículo 12 se refiere a los pecados del pasado. Perdónanos nuestras deudas, pecados del pasado. Y el versículo 13 está hablando de lo que viene a futuro. Y un verdadero hijo de Dios no solo se preocupa por los pecados del pasado para que sean perdonados, sino también tiene en su corazón el sentir de evitar los pecados del futuro. Porque nadie que se dice hijo de Dios quiere pecar contra Dios. Porque nadie que dice querer seguir lo que Dios manda en su palabra va a vivir su vida como, ya Dios me ha perdonado, entonces puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Así que nos enseña esta oración que no solamente se preocupa porque sus pecados del pasado son perdonados, sino que trata de evitar los pecados del futuro. Porque un verdadero creyente debe tener un cambio de actitud hacia el pecado. Es por una parte como decir, gracias Dios por el perdón del pasado y por favor, Señor, líbrame de los pecados del futuro. Yo sé lo que hace el pecado en el pasado. No quiero participar en ello otra vez. No quiero caer en eso otra vez. Dios ha sido maravillosamente misericordioso para perdonarnos en el pasado y no tengo ninguna intención ni estoy ansioso por pisotear su gracia en el futuro. Así que no solamente necesitamos el perdón, necesitamos más que eso, amados. Necesitamos preservación, liberación. Necesitamos ser perdonados cuando pecamos, sí, pero también necesitamos ser librados para que no pequemos y no sigamos pecando deliberadamente. Así que el grito del versículo 13 es del verdadero cristiano que dice, Señor, líbrame. De alguien que no está buscando una licencia para pecar, que no quiere de ninguna forma pisotear la gracia de ese Dios maravilloso que conocemos. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos hombres, mujeres, jóvenes hay que toman la gracia de Dios como un permiso para seguir abusando de su amor y para seguir o creyendo que pueden abusar de eso, creyendo que Dios está, o más bien forzando a Dios a perdonarlos constantemente? Si tú eres un verdadero hijo de Dios, te preocupas que tus pecados del pasado han quedado perdonados, sí, por la gracia del Señor, pero también le vas a pedir en esa oración que entiendes, Señor, líbrame de lo que viene. Ahora, el versículo 13, si usted lo lee solamente por encima, parece ser que no tiene ningún problema, pero esta noche nos vamos a meter un poquito más a analizarlo y le aseguro que este es uno de los temas que más me ha costado trabajo preparar. Espero en Dios que le pueda yo compartir lo que la Escritura dice. Leemos el versículo 13 otra vez y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. A medida que tú analizas más de cerca esto, pudieran surgir algunas preguntas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Acaso quiere decir que tenemos que pedirle a Dios que haga eso? ¿Nos lleva Dios a la tentación si no se lo pedimos? ¿Puede un Dios santo, justo, puro, sin mancha, sin culpa, virtuoso, llevar a alguien a la tentación? Porque la oración, si usted la analiza, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, parece ser que Él es el que te mete a la tentación. ¿Quiere decir entonces que si no lo pedimos, lo hará? Es un dilema. Y lo primero que debemos recordar es que Dios no tienta. Diga conmigo, Dios no tienta. No, Dios no tienta a nadie. Y lo que yo necesito entender y usted necesita entender es que Dios nunca va a ir en contra de lo que su palabra dice. Dios prueba. Alguna vez escuché a algún pastor decir que Dios no prueba. Y yo me rascaba la cabeza y yo decía, ¿y entonces qué pasó con Abraham? ¿Y entonces qué pasó con Job? O sea, Dios prueba,
pero Dios no tienta. Y entonces de repente, si te pones a analizar si la tentación que viene a tu vida es una prueba o no, porque parece una prueba. Estaba viendo un video de unos psicólogos que hicieron una prueba con unos niños y los metieron a un cuarto solitos con una mesa y les pusieron un bombón. No sé si lo ha visto alguien alguna vez. Les pusieron un bombón y les dijeron, si no te lo comas, si puedes resistir la tentación de no comértelo, cuando yo regrese te voy a dar 2. Se los iba yo a traer, pero ya no tuve tiempo. Lo toman y lo huelen y le hacen y le agarran un pedacito y están inquietos porque se lo quieren comer. Y de repente entonces tú ves eso y dices, pues una tentación suena como una prueba. Pero Dios no tienta, pero Dios sí prueba. Y entonces es como un dilema, es así como decir, a ver, explícamelo un poquito más despacio porque no lo entiendo. Santiago capítulo 1, versículo 13, para ir poniendo bases sobre este tema, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, si la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, amados, Dios no tienta a nadie. Entonces vamos a analizar qué es lo que nos está queriendo enseñar nuestro Señor en la oración modelo cuando nos dice, no nos metas en tentación. Santiago 1:2, esa es otra escritura. Por el otro lado nos dice que las pruebas, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone ¿a qué? A prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Ahora, ¿quién de nosotros cuando viene una prueba a nuestra vida dice, ¡ay, qué alegría! Me va a hacer más maduro, qué gusto que estoy pasando por esta prueba? Nadie, todo mundo cuando está metido en una prueba, cuando está pasando una situación, lo último que quiere es seguir ahí. Lo que tú quieres es que se acabe y estamos desesperados y queremos que las cosas cambien. ¿Y a poco no le ha pasado? Cuando de repente se acaba el problema dices, ay, ya salí de esta, pues agárrate porque ahí viene el otro. Sí, porque los problemas nunca se van a acabar, lo sabes, ¿cierto? Cuando termina uno, ahí viene otro. Por eso es que dice el siguiente versículo de este mismo capítulo de Santiago, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Él es generoso y nos da todo con agrado. Así que cuando estemos metidos en la prueba, dice Santiago, regocíjate, porque eso va a producir que tú seas una persona cabal, que seas maduro, que crezcas, que te perfecciones. Eso es lo que Dios utiliza para que tú crezcas y madures. Y si no lo entiendes, dobla tu rodilla y dile, Señor, dame sabiduría para poder entender y comprender esto que estoy pasando. No dice quéjate, dice pide sabiduría. Así que, amados, hay una diferencia entre la tentación y la prueba. No podemos decir que Dios nos tienta, cuando la Biblia dice que nunca lo hará. Por el otro lado, vemos que las pruebas producen paciencia para hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Y eso debe ser visto como algo bueno. Claro que casi me atrevo a pensar que nadie de los que estamos aquí puede decir, ¡ay, qué alegría que estoy pasando por esto! ¡Qué bonito es ser probado por Dios! Pregúntale a Abraham a ver si a él le fue muy bien cuando tuvo que ofrecer a su hijo. Yo creo que no hay un momento donde nosotros en medio de la prueba, a menos que tengamos realmente ese entendimiento de decir, Señor, esto es con un propósito.
Cuando vienen las situaciones a nuestras vidas donde realmente tenemos que demostrar con hechos que Cristo vive en nosotros. Por eso es que Santiago escribe, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, alégrense. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Sabemos que el carácter del cristiano se va a reforzar por las pruebas. Esas tienen un trabajo de perfeccionamiento. Me doy cuenta que Dios no me tienta, porque Dios nunca tienta a nadie, pero Dios sí me prueba. Entonces existe una diferencia entre la tentación y la prueba. Aunque parecieran las mismas cosas, tienen intenciones diferentes. Voy a tratar de explicar. Esto parece una paradoja, algo que no es congruente, algo así que, ¿cómo? O sea, no entiendo muy bien. Pero en la Escritura hay varias paradojas. Permítame ponerle pausa a este tema y solamente darles 2 ejemplos de lo que le estoy tratando de decir. Porque cuando tú lees, no nos metas en tentación, si la tentación parece una prueba, pero no lo es, porque la prueba sí viene de Dios y la tentación no es de parte de Dios, pero parece lo mismo, tratemos de entender como una paradoja. Mire, la Biblia tiene varias y una de ellas es la siguiente, Mateo 5:10. Mateo 5:10 es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, no, es parte, bueno, sí es parte del Sermón del Monte, pero es parte de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, Jesús dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aprendimos cuando estudiamos esto que bienaventurado significa muy feliz. Eres muy feliz cuando te persiguen. Y tú dices, bueno, pues me cuesta, pero pues si tú dices que tengo que ser feliz, pues trataré de ser feliz cuando me persigan. Y luego leemos ahí mismo en Mateo 10, versículo 23, otra parte que dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Y entonces tú dices, a ver, Dios dice que tenemos que huir de la persecución y en otro lado dice que debemos regocijarnos en la persecución. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Me regocijo o huyo? ¿Qué hago? ¿Qué se supone que debo hacer? En un sentido, creo que al encontrarnos en la persecución debemos encontrar la alegría que Dios nos permite en medio de ella. Así que les digo que es como una paradoja. Y en un sentido, todos nos resistimos a una prueba. A nadie le gustan las pruebas. Nadie está buscando las pruebas. Todos corremos de ellas. Hay un temor y un miedo en nuestros corazones acerca de pasar por ciertas pruebas. Pero sabemos que aún en medio de esas pruebas hay un ejercicio, permítame exponerlo así, del músculo espiritual. Y estamos siendo entrenados para crecer, para fortalecernos. Y no fue diferente con nuestro Señor Jesús, porque cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, en algún punto le dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Hablaba en su humanidad que no quería eso, y sin embargo, a través de eso, Él redimió al mundo. Hay algo en el corazón del hombre que dice, Señor, si me puedes librar de la prueba, hazlo. Si no tengo que entrar en ella, Señor, líbrame del potencial del mal que hay ahí. Y esa es una oración basada conociendo y reconociendo que somos seres caídos. Y surge de la petición anterior del versículo 12. Somos pecadores y tenemos la sensación de esa deuda, porque hemos pasado por el dolor de la confesión tantas veces. Le pido al Señor, líbrame, Señor, perdóname, líbrame de estas cosas. No quiero volver a caer en eso, no confío en mí mismo. ¿Usted confía en usted mismo? Yo le pregunto, no me responda. Usted piénselo por un segundo. Yo tengo que poner atalaya sobre mis ojos.
Eso es alguien que esté vigilando lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que digo. Así como ten cuidado lo que estás viendo, ten cuidado lo que haces, ten cuidado con esto. Yo no confío en mí mismo, yo no ando por la vida diciendo, ya, todo bien, yo soy cristiano y no pasa nada. No, tengo que cuidarme, tengo que estar al pendiente de lo que está pasando. No debemos nosotros en ningún momento bajar la guardia, no confiar en nosotros mismos, porque cuando caemos lo que tenemos que hacer es apresuradamente ir con Dios y decirle, Señor, ayúdame por favor, porque estoy pasando por esto, como el centinela que está guardando. ¿Usted sabe lo que es una atalaya? El que estaba en una muralla checando que el enemigo no viniera, y veía que venía el enemigo, corría a su comandante y le decía, ¡ahí viene el enemigo! Ese es el atalaya, el que está checando, el que está cuidando. Nadie quiere estar en medio de una prueba, pero que Dios nos ayude cuando estamos en ella. Porque sobra decir que vivimos en un mundo caído, donde libramos una lucha diaria en contra de las tentaciones de gran fuerza en nuestra humanidad, y que solos nunca podríamos resistir. Porque en este mundo caído la lógica es gobernada por el orgullo, los intelectos son gobernados por la lujuria, las ganancias materiales hacen de los hombres unos mentirosos. El dolor, la ansiedad, la incapacidad para manejar las actitudes marchitan el espíritu del hombre. La envidia, el odio, la amargura, el resentimiento, la codicia son como un cáncer que hay dentro de cada uno de los seres humanos. Nuestros afectos están fuera de lugar, nuestro amor ha sido pisoteado y lo pisoteamos, la confianza es traicionada. Tan solo las prisiones, los hospitales, las instituciones mentales marcan la conmoción moral, emocional del hombre, y ya no se diga del mundo espiritual. El hombre no está en armonía con Dios, está corriendo fuera de la sincronía del plan divino. Pudiera querer hacer lo correcto, pero es arrastrado por la gravedad irresistible hacia el mal. Así que cuando oramos, Señor, no nos metas en tentación, ¿será que Dios deliberadamente nos lleva a la tentación? No. Dios prueba, pero no tienta. Permítame leerles Santiago, versículo 1, del 13 al 17. Santiago 1:13 dice, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. No se engañen, mis estimados hermanos, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien no hay cambio ni sombra. Dios nunca tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que te atrae, que te seduce. Dios no es el responsable de la tentación. Él no puede ser responsable por el pecado que resulta de ella. ¿Y por qué lo digo? Pues podría decirte que hay varias razones, pero si me permites, la Biblia dice, no lo tengo ahí en la pantalla, pero la Biblia dice, y usted lo sabe, que Dios es santo. ¿Amén? Dios es santo. Mire, Levítico 19:2 dice que Dios es santo. Levítico 20:26 dice que Dios es santo. Isaías dice santo, santo, santo. Primera de Pedro 1:16 dice que Dios es santo. Dios es santo, y esa santidad de Dios no admite pecado. Dios no tienta a nadie. Otra razón por la cual le puedo decir que Dios no está involucrado en la tentación es la naturaleza del hombre. Esa palabra que está ahí, todavía la tienes ahí dice el versículo 14. Ahí está. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Ahora, escuchen. Esas palabras atrae y seduce
La primera, atraer, es de un vocablo que se utilizaba para referirse a la cacería. Si alguno de ustedes alguna vez ha ido o practicado la cacería, sabe que la cacería se necesitan algunas cosas para poder llevarla a cabo con éxito. Por ejemplo, algún cebo en la trampa para atraer al animal, para que venga. O algunos usan algún sonido, algún silbato, algo para atraer al animal, o ponen alguna comida por ahí. Y la segunda también tiene que ver con algo así. Esa palabra seducido es un término de pesca. Y esta palabra significa capturar o atrapar, y el uso literal es atrapar un pescado con cebo en un anzuelo. Aquellos que nos gusta la pesca sabemos que para pescar cierto tipo de pez no podemos utilizar cierto tipo de carnada, porque decía mi abuela que de acuerdo al sapo. Ahora, ¿a qué me refiero? Que la tentación para unos de ustedes es de una forma y para otros no. Algunos de ustedes son atraídos por algo, pero a otros eso no les atrae. Pero finalmente dice la Biblia que todos somos atraídos de acuerdo al mal deseo de nuestro corazón. Y Dios no tienta a nadie, sino que el hombre, por la naturaleza caída que hay dentro de él, es el que se deja llevar. Y ahí va detrás de las cosas. Y algunos de nosotros, la tentación viene a través del dinero, del sexo, del placer, de muchas cosas, y se presenta de muchas formas. Algunos de nosotros nos avientan el anzuelo con el deseo del dinero, el amor al dinero. Apenas escuchaba yo una niñita que decía, quiero dinero, quiero mucho dinero, mucho dinero. Y decíamos, caray, tiene 3 años. ¿Qué será cuando tenga 15? Y algunos de nosotros nos pueden aventar el anzuelo de la homosexualidad, pero nos avientan el que es la tentación de nuestro corazón y nos ponen a temblar. ¿Entiende lo que le digo? Para lo que algunos es una tentación, para otros no lo es. Pero todos tenemos algo. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:14. Está fuerte, pero es lo que dice. Es una versión Dios habla hoy. Está hablando de los hombres que no pueden ver a una mujer, dicen, sin desvestirla con la mirada. ¿Alguna vez ha visto un hombre así? Los hay, ¿cierto? Hombres que te ven y dice aquí, no pueden ver a una mujer sin desvestirla con la mirada. Ese es su pecado permanente. Ese es su lascivia, lo que los conduce, lo que hay en su corazón. Ese es el anzuelo que los atrae. Hacen pecar a las personas inestables, son ávaros y expertos en aprovecharse de los demás. Por eso están bajo maldición. Otra escritura ahí en 2 de Pedro, ahí mismo en el capítulo 2, solo que el versículo 18 dice, buscan impresionar a la gente con sus palabras que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos, otra versión dice, su concupiscencia, y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. La razón por la que los animales quedan atrapados es debido a que el cebo se ve bien, se ve atractivo. Y todo lo que se ve es el cebo. Nunca ves el anzuelo. Nunca ves la trampa. Solamente ves lo atractivo y piensas en lo bonito que está, piensas en todo el bocado satisfactorio, el placer, la diversión, la recompensa, y cuando te das cuenta, ¡pum!, ya caíste. Y estás bien atrapado. Caes en la trampa mortal, en el gancho. ¿Y de quién es la culpa?
Muchos dicen, el diablo me hizo pecar. Yo estaba, y el diablo, te reprendo, dicen allá, Cosamaloapan. Dicen que en Alvarado reprenden al diablo hasta con groserías. ¿De quién es la culpa? ¿Lo que nos atrae tan fuertemente es Dios? No, eso ya lo establecimos. ¿Es Satanás? No. Satanás ceba el gancho. Satanás pone ahí y tal vez hasta lo avienta. Pero ¿qué nos atrae hacia el gancho? La lujuria, la naturaleza caída del hombre. Cada individuo tiene su propia particular inclinación de lujuria, que es realmente lo que le atrae hacia la carnada. Todos tenemos ciertas características de nuestra lujuria, que son trampas cebadas, anzuelos atractivos hacia cada uno de nosotros. Es por eso que dice que es atraído por su propia concupiscencia. Una cosa muy diferente es ser probado por Dios y otra cosa muy distinta es la tentación. Se muere un familiar. Tú estás tratando de llevar las cosas como Dios manda. Estás tratando de obedecerle, de seguir su palabra y de repente algo sucede en tu vida. Y entonces viene una prueba a tu vida para que te des cuenta lo que hay en tu corazón, para que te des cuenta qué tanto dependes del Señor, qué tanto confías en el Señor. Y eso es muy diferente a que venga una tentación. Tal vez pasas por algún lugar y ves algo o escuchas algo y de repente ves y dices, híjole, y no puedes evitar estar viendo y no puedes evitar estar pensando. ¿Y qué está sucediendo? La concupiscencia, que no es otra cosa más que tus malos pensamientos, han aventado el anzuelo y te están diciendo, shh. ¿Alguna vez has ido a pescar? Cuando vas a pescar, avientas el anzuelo y después de unos segundos lo empiezas a retraer el hilo. Y lo empiezas a traer, y lo empiezas a traer. Porque lo que quieres es que el pez se dé cuenta que lo que está ahí está moviéndose. Y entonces el pez lo empieza a seguir, y de repente se lo dejas y lo empieza a picotear. Y cuando tú sientes que te está picoteando el anzuelo, ¡zum!, le das el jalón y perdón la expresión, pero lo enganchas, lo trabas, y entonces empieza la lucha. Viene para acá. El problema de nuestro pecado no es Dios, no es el diablo, no son los demonios, ni siquiera el mundo o los hombres perversos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, estaba Satanás, los demonios, el mundo, los hombres perversos, y nunca hubo en él algo que lo hiciera pecar. No había lujuria en él. Nada de lo que se presentó le atrajo. El problema es la naturaleza caída del hombre. Hay una propensión a desear cosas que satisfacen. Cuando ponemos la vista en las cosas del mundo, cuando ponemos las cosas en este mundo y amamos las cosas de este mundo, es muy fácil ser atraídos por las cosas del mundo. Por eso Juan dice, no améis a este mundo. Pongan las cosas, la vista en las cosas de arriba. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque nos envolvemos en las cosas del mundo y nos perdemos. A diferencia de la tentación, Dios sí prueba. Dios permite que Satanás pruebe la vida de Job. ¿Cierto? ¿Lo ha leído? Si no, lea Job. Dios permite esto en sus hijos. Escuche, acompáñeme a 1 Corintios 5:5. Eso está tremendo. Hay una situación pasando en la iglesia de Corinto y Pablo escribe y dice, no puede ser que entre nosotros haya situaciones que ni siquiera se nombran entre los gentiles. Y es que uno de la iglesia le había robado la esposa a su papá. Sucede en las mejores familias. Uno de la iglesia le había, ya en mexicano, le había bajado la esposa al papá. Y entonces Pablo, que se entera,
Dice, no puede ser posible. Y escribe, el tal, está hablando de ese hombre, usted lo puede leer después en su casa. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a llover sobre mojado a este hombre. Porque ha sido entregado a Satanás para que destruya su carne, enfermedad, tribulación, qué sé yo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Otro versículo que apoya lo que hemos enseñado, que la salvación de Dios no se pierde. Le va a ir muy mal en esta tierra por hacer lo que está haciendo, pero con el fin de que no se pierda, es entregado a Satanás. Acompáñeme a otro, 1 Timoteo 1:20. ¿Qué le estoy enseñando? Que Dios prueba. Sí, Dios prueba. Dios te va a probar. Y sobra preguntar, ¿le ha probado? Claro que le ha probado. Si usted es su hijo, Dios le ha probado y le va a probar. 1 Timoteo 1:20. Otra vez Pablo. Y dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Quién es el que se encarga de ese mal trabajo? Satanás. Dios permite. Dios incluso permitió que Jesucristo sintiera el embate del infierno contra él en la cruz. ¿Lo permitió? Sí. ¿Se acuerdan de esas palabras de Jesús estando en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan? Dios permite que pase porque Él está en control de todo. Dios tiene que permitir que todo lo que es o no es suceda conforme a su plan. Hace 2 días atrás, hoy es domingo, el viernes llegué a la escuela. Como ustedes saben, soy maestro y llegué a la escuela y un profesor de ya de muchos años que enseña biología, se me acerca y me dice, ayer tuve un sueño. Y cuando desperté, dije, ¿a quién se lo platico? Y me dijo, me acordé de ti y te lo tengo que platicar. Y me dijo, tuve un sueño a donde yo veía que el mundo se le salía de control a Dios, se le salía de las manos a Dios. Y entonces me decía yo, ¿qué pasó? Se le está saliendo de las manos de control a Dios el mundo. Y me decía, porque sabe que soy pastor, y me decía, ¿qué pasó? Y yo le decía, ¿qué pasó de qué? Pues se le está saliendo de control a Dios el mundo, de las manos se le está yendo. Le dije, maestro, usted no ha entendido. Eso no es posible. Si eso fuese posible, entonces Dios no es Dios. Si a Dios se le sale de las manos, del control, ya no puedo, entonces no es soberano. Y entonces me dice, ¿y entonces qué sucede? Lo que pasa, profesor, es que todo lo que sucede es voluntad de Dios. Y me atrevo a aclarar algo que dije hace algunas semanas atrás, que pudo haberse malinterpretado. Cuando las semanas atrás yo pude decir o dije que hay cosas en este mundo que se hacen que no son la voluntad de Dios, a lo que me refiero es que no están dentro de su corazón, de su proceder. No es lo que Él quiere para el hombre. Pero todo lo que se hace es voluntad de Dios. Todo. Le decía al profesor, profe, tú sabes que en la India los niños están muriendo de hambre. Tú sabes que en la India las mujeres que tienen 2 o 3 hijos pequeños prefieren aventarlos al río para que se ahoguen y se mueran y decir, los ofrezco a tal Dios, porque tienen millones de deidades y dicen, mejor los ofrezco a este Dios en lugar de que se mueran de inanición. Y tú sabes que tienen a las vacas ahí y que no las matan para comérselas porque las consideran una deidad. No, pues sí. Todo eso es plan de Dios. Lo malo es el corazón del hombre.
Y hay momentos en que Dios permite que Satanás haga ciertas cosas en nuestras vidas porque hemos sido desobedientes e infieles. Hay veces en que Dios permite ciertas cosas para demostrar lo justo que somos, como en el caso de Job. Reitero, Santiago 1:14 dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Cuando eres atraído y seducido por tu propia concupiscencia. Es el dibujo de la carne. Los hombres pecamos porque somos tentados por la lujuria. Satanás ceba el anzuelo y no lo avienta. Creo que otra razón por la que podemos decir que Dios no tienta es el versículo 16 y 17 de Santiago, donde nos enseña, no se engañen mis estimados hermanos, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. De Dios solamente viene cosas buenas. No, de Dios vienen cosas malas también, dice la gente. No, la Biblia dice que todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios. ¿Y lo malo no viene de Dios? Dios lo permite. Que es diferente. Nos cuesta creerlo, nos cuesta creer acerca de esta verdad, pero debemos reconocer que así es. Dios permite el mal, pero Dios no hace mal ni tienta el mal. Por eso que Jesús en Mateo 26:41, acompáñame allá, y creo que es importante que usted mantenga este pensamiento en su corazón. Dios permite el mal, pero no hace mal ni tienta para mal. Jesús en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Si Dios tentara, entonces no hubiera dicho esto. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo nos tienta Satanás? A través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Acompáñame a 1 de Juan 2, versículo 15 y 16. ¿Cómo es que Satanás nos tienta entonces? ¿Cómo es que viene esa tentación a nuestra vida? Bueno, 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y ahí va, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Se acuerda cuando Satanás, ahorita lo vamos a ver, dice la Biblia que Satanás tienta a Jesús, manda que estas piedras se conviertan en pan, aviéntate para que sus ángeles te cachen, ¿se acuerdan? Todos estos reinos está hablando de eso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas cosas no proceden del Padre, sino del mundo, de la carne y del diablo. Ahí es donde está la tentación. Ahí es donde debemos reconocer si estamos batallando con eso. Queremos satisfacer nuestros ojos, queremos satisfacer nuestra carne, queremos satisfacer la vanagloria de este. Todo mundo batallamos con eso. Hay un punto en nuestra vida de todos a donde algo de eso es parte de nuestra vida. Así que creo que la implicación cuando leemos, Señor, no nos metas en tentación, representa una oración que dice, Señor, no nos metas más allá de lo que podamos resistir, Señor. No permitas que esto suceda en nuestra vida. No nos des una prueba que se convierta en una tentación irresistible. Líbranos de cualquier prueba que traiga mal a nuestra vida. Dios no nos va a probar, no nos va a incitar al pecado, pero permitirá ciertas pruebas en nuestras vidas para demostrar la fortaleza espiritual, en quién estás apoyado, para que te des cuenta si estás alejado de Dios y su palabra.
Imagínate que pierdes tu trabajo. ¿Cómo vas a manejar esa situación? ¿Vas a estar gozoso, positivo, alegre, comprometido con Dios? No te preocupes, mujer, todo está bien, Dios tiene el control, vamos a orar. Aunque algunos dicen, no te preocupes, y pasan 6 meses y no te preocupes, no pasa nada, y pasan otros 6, ¿no? No se trata de eso. ¿Cómo vas a tomar esa situación? Gozoso, positivo, alegre, comprometiéndote con el Señor, buscando de Él. Si es así, pasaste. Por el otro lado, Satanás va a venir y va a decir, qué gacho es tu jefe. Deberías hacer algo al respecto. Deberías ir a conciliación y arbitraje. Deberías demandarlo. Deberías de decirle a todo, deberías decirle al periódico El Mundo y al Buen Tono lo que es esa empresa de donde te corrieron, y deberías llevarle el periódico y decirle y pararte con una pancarta afuera de su negocio ahí y que todo el mundo vea lo injusto y empiezas. Caíste en la tentación. Mientras que Dios está trabajando en la prueba para ver qué hay en tu corazón, Satanás está trabajando en la tentación para ver qué caes. Mateo 4:1 es uno de los versículos donde dices, ay Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Me decía mi esposa, ¿qué otro espíritu lo pudo haber conducido? El Espíritu Santo. Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Miren, Dios quería resaltar la virtud de Jesús en el desierto y Satanás quería destruirla. Dios permite cosas en nuestras vidas, pero Dios nunca nos va a tentar. Si no, se contradice la Biblia. Dios lo condujo, le permitió. Me encanta, hemos reflexionado. ¿Cuántas veces pecó Adán para que Dios lo expulsara del huerto del Edén? Eso demuestra la seriedad con la que Dios ve el pecado. ¿Ok? Fuera, lo expulsa. Adán en el huerto del Edén, dice la Biblia que todo era perfecto. Todo era perfección. Y pecó. Jesús en el desierto, donde todo era hostil, no pecó. Amados, no se trata de las circunstancias alrededor, porque mucha gente dice, es que las circunstancias me orillaron a, yo no quería, pero las circunstancias me empujaron a. Se trata del carácter, lo que hay aquí adentro. Job, capítulo 23, versículo 10. Para aquellos que ya no aguantan, espérense tantito, ya nomás faltan 28 versículos y ya nos vamos. Job 23, 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios te va a probar, mi querido hermano. Dobla tu rodilla y pídele al Señor que te ayude a pasar la prueba. Santiago, versículo 1, del 2 al 4. Otra vez, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro, versículo 1, 6 al 7. Los que estamos estudiando Primera de Pedro en casa, esta va a ser una escritura familiar. Primera de Pedro 1, 6. Eso es motivo de alegría para que ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro.
Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. ¿Hemos de sufrir algún tiempo las dificultades? Sí. Pero esas dificultades traerán, a través de esa prueba, traerán gloria, alabanza y honor a Jesucristo. El propósito de Dios es para bien, pero Satanás intenta hacerlo para mal. Una prueba es para demostrar tu fuerza y ejercitar tu músculo espiritual, desarrollar tu fortaleza. Es por eso que Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dios quería demostrar el hombre virtuoso que era, quería fortalecer su fe, pero Satanás quería convertirlo en una tentación. Así que el verso que leemos en la oración modelo, no nos metas en tentación, es algo que debemos meditar. Porque sabes que Dios trabaja en tu vida, ¿cierto? Sabes que Dios está obrando todos los días, trabajando en nuestras vidas, queriendo hacernos madurar, hacernos crecer. Y a través de las pruebas, Dios nos va a hacer crecer. Si usted por un segundo piensa, ¿cuántos años tiene cristiano? No me responda, solamente piense. Si las pruebas que hoy tiene en su fe hubiesen venido cuando usted era joven en su fe cristiana, tal vez usted no estaría aquí. A través del tiempo, Dios va madurándole, Dios va haciéndole crecer, Dios va haciendo que usted se establezca y eche raíces en su palabra. Y ahora cuando vienen pruebas de tal magnitud, tú dices, yo puedo confiar en Dios porque he pasado por otras cosas y Dios me ha sustentado siempre. Así que las pruebas son para hacernos crecer. Ahora, ¿cómo lidiamos cuando estamos en medio de esta situación, en medio de la tentación, en medio de la prueba? Cuando hemos perdido un ser querido, cuando perdemos el trabajo, cuando estamos enojados con nuestra esposa o nuestros hijos, cuando hay conflictos en las relaciones, cuando estamos molestos con la iglesia, cuando estamos en una prueba financiera, emocional, espiritual. Cuando estamos en esta prueba y el Señor dice, ese es un tiempo de crecer. Y Satanás comienza a golpearnos y quiere amargarnos y hacernos enojar. ¿Qué sucede? Porque Dios te mete a esa prueba, Dios permite eso y Satanás va a querer que eso se convierta en una tentación para que tú caigas y seas arrastrado por el pecado que hay en tu vida. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Corríjanme ustedes los teólogos si estoy equivocado. ¿Hay alguna escritura donde dice reprende al diablo? Que tú y yo reprendamos como te reprendo, Satanás. ¿Hay alguna escritura? Yo no la recuerdo. Lo que yo veo es aquí que para que el diablo huya de nosotros, debemos someternos a Dios, resistirle y Él huirá. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se somete uno a Dios? Significa que vives bajo sumisión de los principios bíblicos en su palabra y a medida que haces eso, vas a poder resistir a Satanás y Él va finalmente a huir. Así que debemos someternos a su palabra. Por ejemplo, Juan 15:2-3 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. O sea, si tú quieres dar fruto, Dios te tiene que podar. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A través de la palabra es que nosotros damos fruto, crecemos, entendemos. Otro versículo, es Efesios 6:17, a donde nos habla que su palabra nos defiende contra el ataque porque es una espada. Efesios 6:17,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De esta manera resistimos al diablo y él huye. ¿Se acuerda usted de la tentación de Jesús en el desierto, cuando Jesús le responde a Satanás? Cada vez que él lo tienta le dice, escrito está. Y entonces, ¿cómo resistimos a todo esto que tenemos que vivir? A través de la palabra. Ahora, no lo podemos hacer por nuestra cuenta, tiene que ser un recurso divino. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12 dice, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. En mexicano es, si te sientes muy, cuídate porque puedes resbalar. Versículo 13, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Él nunca va a permitir, Dios nunca va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos manejar. Y termina la oración del Padre Nuestro con la doxología, que es porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, que no es otra cosa más que honores y alabanzas al Señor, que es un eco, que es lo que dice Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Así que lo que hemos aprendido en la oración del Padre Nuestro es que nosotros debemos, cuando oremos a Dios, entender lo que oramos. Y cuando leemos, no nos metas en tentación, entendemos que Dios no nos mete en tentación, pero permite si nos estamos portando mal. Como sus hijos debemos vivir lo que dice la palabra de Dios. Espero que lo podamos comprender y sobre todo vivir. Y termina la oración del Padre Nuestro con la doxología, exaltando al Señor. Así que esa gran lección de la oración modelo, si usted por alguna razón no la ha podido escuchar completa, la puede escuchar después en el internet, ahí está. Llega a su conclusión el día de hoy y si Dios permite, la próxima semana veremos Jesús y el ayuno, porque los versículos 14 y 15 que hablan de perdonar a los demás ya los tocamos la semana pasada. Jesús y el ayuno. Que muchos no sabemos qué es el ayuno. Muchos decimos, ¿qué es el ayuno y para qué sirve? Y veremos un poquito acerca de eso. ¿Está bien? Espero que Dios reconforte su vida y le ayude en las cosas que usted tiene que enfrentar todos los días. Oremos y demos gracias. Señor, quiero darte gracias en este momento por la vida que nos has permitido y el tiempo que nos das en tu palabra. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú sabes lo que vivimos, lo que pensamos, lo que en el secreto, donde nadie nos ve, hacemos. Te pido, Señor, que si te hemos fallado, nos perdones, nos ayudes a vivir correctamente, a entender que cuando somos tentados por nuestro propio deseo y somos nosotros los responsables de esta situación. Líbranos, Señor. Líbranos de entrar en esta situación. Perdónanos por las veces que te hemos fallado y como estudiábamos al principio, si tú en tu gran amor y misericordia nos permites más días de vida, líbranos de ese mal. Que cuando tú nos pruebes, Señor, podamos tener la madurez suficiente para entender, para que en medio de toda prueba, como dice tu palabra, pidamos la sabiduría que se requiere para vivir enfrentando las situaciones que vengan. Tú en tu gran amor y en tu gran misericordia tienes el control de todo lo que sucede. Te pido, Señor, que nos ayudes
a crecer y a madurar para la gloria de tu nombre. Porque cuando leemos que nosotros somos, Señor, los pámpanos, cuando leemos, Señor, que nosotros, Padre mío, tenemos que ser podados, Señor, para llevar más fruto, te pedimos, Señor, que nos des la gracia y el entendimiento para que así sea. Ninguna prueba es motivo de alegría en la carne, Señor, pero al saber que tú produces en nosotros madurez, perfección, solo nos resta decirte, ayúdanos a verlo como tú lo ves. Ayuda a mis hermanos en Cristo, ayúdanos a entender tu palabra. Te lo pido humildemente